Mi papá, David, trabajaba como conductor de tren, y mi mamá, Sara, era secretaria en una oficina. Ya tenían a mi hermano, Michael, su orgullo y alegría, quien tenía 5 años cuando mamá se enteró de que estaba embarazada de mí. Lo descubrió tarde, cuando ya me estaba mudando a su vientre. Ella y papá no querían otro hijo. Decían que con uno era suficiente y hasta hablaron de deshacerse de mí. Escuché a mamá contándole la historia a papá una noche, cuando yo tenía como 6 años. Debía ser la 100ª vez que la contaba, que los malditos doctores dijeron que sería riesgoso para su salud deshacerse de mí y que no les quedó otra opción. Resulté ser un niño enfermizo, siempre luchando contra alguna enfermedad, resfriados, gripe, infecciones de oído, lo que fuera. Mamá tuvo que faltar tanto al trabajo para cuidarme que, al final, perdió su empleo. Recuerdo el día en que la despidieron. Llegó a casa, me miró con un desprecio tan grande y me dijo, bueno, Amber, espero que ahora estés feliz. En esos primeros años, el único lugar donde me sentía querida era con mi abuela, la mamá de mi papá, mientras que mamá casi no me tocaba cuando estaba enferma. La abuela entraba a nuestra casa como una brisa cálida, trayendo sopa y besos, incluso cuando yo estaba contagiosa. Ven aquí, mi dulce niña, decía, envolviéndome en sus brazos mientras mamá nos miraba desde la puerta y negaba con la cabeza. Mamá, vas a agarrar lo que sea que tenga, le advertía papá, pero la abuela solo se reía. El amor es la mejor medicina, decía, besándome en la frente. Ella también nos ayudaba económicamente, y esa fue la única razón por la que logramos salir adelante durante esos años. Mamá se aseguraba de recordarme cuánto era una carga para las finanzas de la familia. Michael era todo lo que yo no era, saludable, atlético, la niña de los ojos de mis papás. Mientras yo pasaba mis días en la cama o en el consultorio del doctor, él jugaba fútbol, ganaba medallas, y hacía sentir orgullosos a nuestros padres. En la cena, siempre le preguntaban sobre su día, sus amigos, sus sueños, mientras yo movía la comida en mi plato, invisible. Y luego, como por arte de magia, cuando cumplí 8 años, mi salud mejoró. Fue como si mi cuerpo finalmente decidiera cooperar, ya no más enfermedades constantes. Ya no perdía días de escuela ni tenía visitas constantes al médico, y mamá pudo regresar a trabajar, aunque su carrera nunca volvió a ser lo que había sido antes. Finalmente, cuando logré pasar mi primer mes sin enfermarme, mamá dijo, tal vez ahora podamos tener algo de normalidad por aquí, pero con el tiempo entendí que normalidad no significaba lo que yo esperaba. Solo quería decir que ahora estaba lo suficientemente sana como para desaparecer en el fondo de nuestro retrato familiar, convertida en una sombra detrás del niño dorado, que era mi hermano. La abuela seguía apoyando a papá y a nuestra familia, asegurándose de que tuviéramos todo lo necesario, pero su verdadero amor lo demostró cuando creó fondos para la educación de Michael y para mí. La educación es la clave de todo en la vida, nos decía cada fin de semana cuando la visitábamos. Sus ojos brillaban al hablar de nuestro futuro. Con una buena educación, pueden lograr cualquier cosa que sueñen. Pasé mucho tiempo en casa de la abuela, no porque mis padres quisieran que conviviera con ella, sino porque querían tener tiempo a solas con Michael. Se volvió tan rutina que siempre tenía un cepillo de dientes y pijama en casa de la abuela. ¿Tus papás llevarán a Michael a su torneo de fútbol este fin de semana?, decía la abuela, intentando ocultar la tristeza en su voz. Tendremos un fin de semana de chicas, solo tú y yo. Recuerdo un sábado en particular cuando estaba viendo televisión en su casa. Mamá había llamado para decir que llegarían tarde a recogerme porque el partido de basquetbol de Michael se fue a tiempo extra. Ganaron, dijo la abuela después de colgar el teléfono. Tu hermano anotó los puntos ganadores. Qué bueno, murmuré, ya acostumbrada a escuchar sobre los logros de Michael. ¿Qué te gustaría hacer, cariño?, me preguntó la abuela, sentándose a mi lado. Nunca hablas de tus intereses. Fue en ese momento que me derrumbé y le conté sobre las clases de patinaje sobre hielo a las que llevaba tiempo rogándole a mamá y a papá que me dejaran ir. Había visto la pista de hielo en el centro comercial y no podía dejar de pensar en cómo sería deslizarme sobre esa superficie lisa y brillante. Mamá dijo que no podían pagarlo. Le expliqué a la abuela mientras jugaba con un hilo suelto en mi manga, pero apenas la semana pasada pagaron el nuevo equipo de fútbol y los zapatos de basquetbol de Michael. Unos días después, reuní el valor para preguntarle sobre las clases de canto. Había un coro en la escuela y la maestra me dijo que tenía una linda voz. Cariño, gastamos todo nuestro dinero extra en las actividades de tu hermano, dijo mamá sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Él realmente muestra potencial en los deportes. Necesitamos invertir en su futuro. Pero la abuela creó fondos de educación para los dos, le insistí.
¿No podríamos usar algo de eso? Papá intervino, y con voz firme dijo, ese dinero es para la universidad. Amber, Michael necesita estas actividades para sus solicitudes universitarias. ¿Entiendes? La verdad, no entendía. No entendía por qué Michael podía probar todo lo que quería, fútbol, básquetbol, natación, atletismo, mientras yo me quedaba al margen. Tampoco entendía por qué iban a todos sus juegos, pero nunca me preguntaban qué quería yo. Tal vez quisiera hacerlo, pero no entendía por qué ser su primogénito lo hacía tan especial y a mí tan olvidable. Ese patrón continuó durante la primaria y la secundaria. Cada vez que podían elegir entre las actividades de Michael y cualquier cosa que yo quisiera hacer, Michael siempre ganaba. Me sentaba en las gradas animando sus juegos y mis padres publicaban momentos de orgullo en las redes sociales mientras yo hacía mi tarea sola en casa de la abuela. Cuando Michael fue aceptado en la universidad más cara del estado, nuestros padres no podían estar más orgullosos. Ni siquiera se molestaron en preguntarme. Dijeron que, después de todo, estábamos hablando del futuro de su hijo. Somos muy afortunados de tener un niño tan brillante, dijo mamá efusivamente durante su fiesta de despedida. Él va a hacer cosas increíbles. Yo me quedé en una esquina sosteniendo un plato de pastel que no quería comer, viéndolos adularlo. Papá tenía su brazo alrededor de los hombros de Michael, a ambos sonriendo, mientras mamá tomaba fotos para Facebook. Luego venían las visitas cada 2 fines de semana, como un reloj. Hacían las maletas. Yo manejé 6 horas para ir a verlos. Nunca me invitaron. Así que me quedaba en casa de la abuela, mirando mi teléfono y viendo sus aventuras de fin de semana en las redes sociales, foto tras foto, video tras video. Mamá, papá y Michael en restaurantes, en partidos de fútbol, explorando la ciudad juntos. Se veían tan felices, como una familia perfecta de 3. Los subtítulos fueron lo que más dolió. El fin de semana con nuestro orgullo y alegría. El mejor hijo que jamás hayamos tenido. Creando recuerdos. La luz de nuestras vidas. Tiempo en familia. Nuestra única esperanza para el futuro. Finalmente, después de meses de esto, ya no podían soportarlo más. Estaban empacando para otro viaje de fin de semana para ver a Michael cuando los enfrenté. ¿Por qué fingen que no existo? Pregunté con la voz temblorosa. Nunca me mencionan en sus publicaciones. Nunca me llevan con ustedes. Es como si desearan que no estuviera aquí. Mamá apenas levantó la vista de su maleta. Ahí vas de nuevo, siempre quejándote. No me quejo. Solo deberías estar agradecida de que incluso estés aquí, me interrumpió con su voz aguda. ¿O te olvidaste de mí? Las palabras me golpearon como una bofetada. Papá se quedó allí, mirando su teléfono, como si mamá no hubiera dicho algo increíblemente cruel a su hija. Fue entonces cuando finalmente entendí que todos esos años había estado tratando de encontrar algo más profundo. La explicación de por qué me trataron de esa manera tal vez era que estaban estresados por el dinero, o abrumados con 2 hijos. Tal vez simplemente no sabían cómo mostrar amor por ambos niños por igual, pero no. Era mucho más simple que eso, simplemente no les agradaba. No me querían, nunca me quisieron y nunca me quisieron. Yo era el niño que se vieron obligados a tener, el que arruinó su familia perfecta de 3, el error con el que tuvieron que vivir. Me quedé parado allí, en nuestra sala, mirándolos hacer las maletas para otro fin de semana con su único hijo, porque así es como lo veían. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no fue el dolor desgarrador que esperaba, fue como una cadena rompiéndose, liberándome de la desesperada necesidad de ganarme su amor. El cumpleaños número 20 de Michael fue una gran producción, como todo lo demás en su vida. Mamá y papá no solo manejaron hasta su ciudad universitaria, sino que también acordaron traer a sus mejores amigos de la secundaria. Alquilaron un restaurante completo y planearon una gran fiesta sorpresa. Ese fin de semana en casa de la abuela, mamá me informó, sin siquiera fingir que era una pregunta, estaremos demasiado ocupados con los arreglos de la fiesta. Vi cómo todo se desarrollaba a través de la transmisión en vivo en Instagram. Mamá estaba haciendo su cobertura habitual en las redes sociales, asegurándose de capturar cada momento, la cara de sorpresa de Michael cuando entró al restaurante, los aplausos de sus amigos de la universidad, el emotivo discurso que dio papá sobre su único hijo y lo orgulloso que se sentía todos los días. Pero esta vez algo fue diferente. Mientras me sentaba en el sofá de la abuela y lo miraba todo en mi teléfono, el dolor familiar en mi pecho ya no estaba. ¿Te gustaría que lo apagara?, preguntó la abuela al notar que estaba viendo la transmisión. No, respondí, sorprendiendo a ambos. En realidad estoy bien. Llegué a un punto en que el dolor de ser olvidada se había vuelto más tolerable. Aún tenía a mi abuela, quien me mostró cómo se sentía el verdadero amor. Ella no necesitaba publicaciones en las redes sociales para demostrar que se preocupaba por mí.
simplemente lo hicieron. 2 años después, cuando yo tenía 17, Michael se graduó de la universidad y me dio la gran noticia de que se iba a casar. Su futura esposa, Patricia, tenía 35 años, era divorciada y tenía 2 hijos propios. Ella también estaba cargada. ¿Puedes creer nuestra suerte?, chilló mamá durante la cena la noche en que Michael trajo a Patricia. Nuestro hijo encontró a una mujer establecida. ¡Qué maravillosa! Patricia se sentó en nuestra mesa del comedor, llena de ropa y joyas de diseñador, mientras sus 2 hijos jugaban en costosas tabletas. Michael la miró como si hubiera ganado la lotería. En los ojos de nuestros padres, él era el afortunado. Vamos a ofrecerles la boda más increíble, declaró papá, mirando su teléfono. Nada más que lo mejor para nuestro hijo y su nueva familia. Los planes se volvieron más extravagantes cada día: un lugar premium, catering gourmet, banda en vivo, esculturas de hielo, todo. Los costos seguían subiendo más y más. Una noche, después de escucharlos hablar sobre volar a algún chef famoso para la boda, finalmente hice la pregunta que me había estado molestando. ¿De dónde sacan todo este dinero?, pregunté durante la cena. Esto debe costar una fortuna. Mamá y papá intercambiaron una mirada que no pude entender. Eso no es de tu incumbencia, dijo mamá, con desdén, agitando su mano como si estuviera ahuyentando una mosca molesta. Lo importante es darle una buena impresión a Patricia. Esta boda tiene que ser perfecta. Miré mi plato, y ese viejo sentimiento familiar de ser una extraña en mi propia familia me invadió de nuevo. Pero esta vez había algo más, también una persistente sospecha de que estaban ocultando algo. Fue repentino. Estaba inmersa en mi preparación para el examen cuando mamá me llamó. Su voz temblaba cuando me dijo que papá había tenido un accidente de tren. A pesar de eso, mi estómago se hundió. Todo él seguía siendo mi padre. Los pasillos del hospital estaban inquietantemente silenciosos cuando llegué. Encontré la habitación de papá fácilmente. Mamá ya estaba allí, rondando junto a su cama. Papá estaba despierto, apoyado contra almohadas blancas. Su cara estaba magullada, pero no demasiado dañada. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del teléfono, desplazándose con el pulgar. «Hola, papá», dije en voz baja. Apenas levantó la vista. «¿Michael llamó?», le preguntó mamá, ignorando por completo mi presencia. «Aún no, cariño», respondió mamá. «Estoy segura de que lo hará pronto». Me quedé allí, incómoda, sintiéndome como una intrusa en la escena. El pitido constante del monitor cardíaco llenó el silencio entre nosotros. Finalmente, mamá se volvió hacia mí y su rostro se retorció de preocupación. No por la salud de papá, pronto lo aprendería, sino por algo completamente distinto. «Tu padre cometió un error», dijo sin rodeos. «Violó algunos protocolos de seguridad en el trabajo, negándose a cubrir sus gastos médicos o pagar cualquier compensación». Papá se removió incómodo en su cama, todavía mirando su teléfono. «Necesitamos dinero para su tratamiento», continuó mamá. «Mucho dinero». Sin pensar, solté. «¿Qué pasa con mi fondo de educación? El que la abuela creó, ¿podemos usarlo? La salud de papá es más importante que la universidad». Esperaba gratitud o al menos el reconocimiento de mi oferta. En su lugar, mamá dejó escapar una risa amarga y aguda que me hizo estremecer. «Oh, Amber», dijo sacudiendo la cabeza. «Ese dinero se acabó hace mucho. Lo usamos para la boda de Michael. Necesitábamos impresionar a la familia de Patricia». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me quedé allí, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Habían tomado mi fondo de educación y lo gastaron en la boda de Michael. Y ahora necesitas conseguir un trabajo. Después de graduarme, mamá declaró, «Pide un préstamo. Tu padre necesita este tratamiento y tú necesitas ayudar a pagarlo». Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto mientras miraba a mis padres. Esas personas que se suponía debían amarme y protegerme, en esa habitación esterilizada del hospital, rodeada por el olor a desinfectante y decepción. Finalmente entendí el alcance total de su traición. «¿Cómo pudiste gastar el dinero de mi educación?», exigí, elevando mi voz a pesar del entorno hospitalario. «No era tuyo para gastar. La abuela te lo dio específicamente para mi futuro». La cara de mamá se endureció, mostrando esa mirada familiar de desprecio que había visto tantas veces antes. Pero esta vez, en lugar de alejarme, me mantuve firme. «No tienes derecho a exigirnos respuestas». Ella no respondió nada. «Deberías estar agradecida de estar viva para hacer preguntas. ¿O has olvidado que querías abortarte?». Las palabras flotaban en el aire como veneno. Los había escuchado usar mi casi aborto en mi contra innumerables veces antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez habían cruzado una línea que no podía ser. Sin cruzar, pasé corriendo por la estación de enfermeras.
por los pasillos estériles, a través de las puertas automáticas y entré al estacionamiento. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar mi teléfono de mi bolsillo. Entre lágrimas, logré marcar el número de la abuela. Cariño, llegó su cálida voz. ¿Qué pasa? Todo se derramó rápidamente: el accidente, el tratamiento de papá, mi fondo de educación robado, las crueles palabras de mamá. Mientras hablaba, mi voz seguía quebrándose, pero la abuela escuchó pacientemente cada palabra. Cuando terminé, hubo un momento de silencio antes de que ella hablara. Su voz, firme y con determinación, nunca había sonado así antes. Empaca tus cosas, dijo con firmeza, todas. Te mudarás conmigo ahora mismo. Lo siento mucho, no intervine antes. Manejé a casa en un día, saqué mis maletas y comencé a tirar todo lo que tenía: ropa, libros, los pocos momentos preciosos que había acumulado a lo largo de los años. Estaba a mitad de vaciar mi cómoda cuando escuché el portazo de la puerta principal. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de mamá atravesó la habitación como un cuchillo. No dejé de hacer las maletas. Me voy a vivir con la abuela. Ay, no, no lo harás, dijo, interponiéndose entre mi maleta y yo. Tu padre necesita que alguien lo cuide en el hospital. Estoy agotada de todo esto. Necesitas dar un paso adelante y hacer tu parte. Me reí con un sonido hueco y amargo que me sorprendió incluso a mí. ¿Mi parte? Michael es tu precioso niño dorado. ¿Por qué no está aquí ayudando? ¿Dónde está tu hijo perfecto ahora? La cara de mamá se arrugó ligeramente y, por primera vez, vi algo más que ira en sus ojos: miedo. Michael no puede ayudar en este momento, admitió, hundiéndose en mi cama. Las cosas no están bien con Patricia. Ella no le da dinero. Solo lo exhibe en fiestas como si fuera un marido trofeo. Ahora respiró temblorosamente. Ahora está amenazando con echarlo. Él no tiene otro lugar a donde ir. Tendrá que volver a casa hasta que encuentre un trabajo. Un trabajo del que no pude evitar burlarme. Michael nunca trabajó un día en su vida. ¿Cuánto tiempo crees que tomará? Por eso te conocemos. Mamá dijo que su voz adoptó ese tono manipulador. Lo sabía también. Tu padre necesita tratamiento. Ahora no podemos esperar a que Michael encuentre trabajo. ¿Necesitas ayudarnos? Subí la cremallera de mi maleta con determinación. No, ya terminé. Robaste mi fondo de educación. Me has tratado como basura toda mi vida. No voy a pedir préstamos para corregir tus errores. No voy a dejar mi vida en espera para cuidar del padre que nunca se preocupó por mí. Ya terminé. Amber, no puedes mirarme. Agarré mis maletas, pasé junto a su figura congelada y me dirigí a la puerta. En el umbral, me volví una última vez. Intenta pedirle ayuda a tu único hijo. Estoy seguro de que se dará cuenta de algo. El viaje a la casa de la abuela fue borroso, pero con cada milla me sentí más ligero. Cuando entré en su camino de entrada, estaba llorando de nuevo, pero esta vez fueron lágrimas de alivio. Tomó menos de 3 días para que mi madre convirtiera mi partida en un espectáculo en las redes sociales, la misma cuenta de Facebook en la que había fingido que yo no existía durante años. De repente no podía dejar de hablar de mí. Con el corazón roto, comenzó su primera publicación. Nuestra hija menor nos ha abandonado en nuestra época de necesidad, mientras mi esposo yace en una cama de hospital. Ella se niega a ayudar a sus propios padres y, en lugar de eso, se escapó a vivir con su abuela. ¿Cómo criamos a un niño tan egoísta? Los comentarios comenzaron a llegar inmediatamente de parientes lejanos y amigos de la familia que solo habían visto una versión cuidadosamente seleccionada de nuestra vida familiar. Se apresuraron a condenarme, pero luego vinieron las otras voces, las que habían visto la verdad a lo largo de los años. Mi prima Emma comentó: ¿le vas a contar a todos cómo la ignoraste durante años o debería hacerlo yo? Mi tía Rachel intervino de manera graciosa. Nunca mencionaste a Amber en tus publicaciones hasta que necesitabas algo de ella. Luego vino la publicación de mi tía Lisa, quien, como mamá, hermana y abogada de derecho familiar, sabía que sus palabras tendrían un peso extra. Sara, necesito advertirte públicamente, ya que estás ignorando mis comentarios privados. Estás difamando públicamente a tu hija menor. Amber tiene 17 años y por ley aún eres responsable de su cuidado y bienestar. El hecho de que ella se haya sentido obligada a irse de casa y que ahora estés participando en una campaña en las redes sociales contra ella podría atraer la atención de los servicios de protección infantil. ¿Es eso lo que quieres? Porque te puedo asegurar que si investigan, encontrarán mucho más que estas publicaciones de Facebook. Mamá borró su publicación original después de eso, pero aún no había terminado. Apareció en la casa de la abuela al día siguiente.
Irrumpió por la mañana y, sin llamar, se dirigió a la abuela, ignorando mi presencia por completo. Necesitas hacer entrar en razón a Amber. Esta pequeña rebelión ha durado suficiente. La abuela dejó su taza de café con deliberada lentitud. Nunca la había visto con una expresión tan severa. Silencio. ¿Así es como lo llamas cuando un niño finalmente resiste años de maltrato? Mamá se burló. Le dimos todo. La voz de la abuela se alzó ligeramente. Le diste todo a Michael. Gastaste el dinero del fondo de educación de Amber, que reservé específicamente para su futuro, en su boda. Una boda que no era más que un espectáculo para impresionar a una mujer que ahora amenaza con echarlo. Necesitábamos que pensaras en el futuro de tus hijos. La abuela la interrumpió. En lugar de eso, quemaste dinero como si no hubiera un mañana. Bueno, el mañana está aquí, ahora es. No pagaré el tratamiento de David. Mamá se fue llorando, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de frustración porque su manipulación no había funcionado. Cuando la puerta se cerró de golpe detrás de ella, la abuela se acercó y me apretó la mano. Un mes después de mi partida, mis padres se vieron obligados a vender nuestra casa familiar para cubrir los gastos médicos de papá. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una parte menos deseable de la ciudad. Luego, Michael apareció en la puerta de su casa. Patricia finalmente había tenido suficiente de su comportamiento perezoso, lo había echado con nada más que su ropa de diseñador y el reloj caro que le había comprado para su boda. Llegó al nuevo departamento de nuestros padres esperando el mismo trato especial que siempre había recibido. Intentaron mantener la ilusión. Escuché a través de los chismes familiares que mamá todavía estaba cocinando sus comidas favoritas y papá ponía excusas de por qué Michael no podía encontrar trabajo de inmediato. Pero la realidad tiene una manera de superar incluso la negación más fuerte. ¿Escuchaste, abuela? Me dijo una mañana durante el desayuno. Tu madre finalmente le dijo a Michael que necesitaba conseguir un trabajo. Dijo que le debían una vida cómoda ya que nunca lo habían preparado para el mundo real. Tuvieron una gran pelea al respecto mientras yo construía mi propia vida. Me gradué de la escuela secundaria con buenas calificaciones, aunque mis padres no se dieron cuenta. La abuela me ayudó a inscribirme en el programa de contabilidad de los colegios comunitarios locales. No era la prestigiosa universidad con la que alguna vez había soñado, pero era una educación sólida que me llevaría a una carrera estable. Incluso conseguí una pasantía en una pequeña firma de contabilidad en el centro de la ciudad. La paga no era mucha, pero la experiencia fue invaluable. Mi supervisora, la señora Chen, realmente apreció mi atención a los detalles, algo que mis padres siempre habían descartado por ser demasiado perfeccionista. Vivir con la abuela fue sanador en cierto modo. No esperaba que desarrolláramos juntos una cómoda rutina de desayuno antes de ir a clases o de cenar en el trabajo por la noche, donde hablábamos de nuestros días. Ella realmente escuchaba cuando yo hablaba, hacía preguntas sobre mi vida y celebraba mis pequeñas victorias. Luego llegó el día en que me pidió que la acompañara a la oficina de su abogado. Solo algunos trámites que necesito actualizar, dijo casualmente. Me senté en la elegante oficina, tratando de no inquietarme mientras su abogado, el señor Peterson, sacaba un documento. Estoy actualizando mi testamento, anunció la abuela. Quiero asegurarme de que todo esté correctamente arreglado. Mi corazón se detuvo cuando el señor Peterson comenzó a leer. La abuela me estaba dejando todo a mí, la casa, sus ahorros, incluso su colección de joyas antiguas. ¿Estás seguro? Susurré cuando salimos de la oficina. ¿Qué pasa con papá y Michael? La abuela tomó mi mano. Tu padre y tu hermano te han quitado suficiente. No dejaré que tomen nada más. Este es tu futuro que estoy protegiendo ahora. La abracé fuerte, luchando por contener las lágrimas. No les diré lo que prometí, dije. Ella sonrió. Déjalos descubrir su propio futuro. Por primera vez esa noche, mientras estaba acostado en la cama en lo que se había convertido en mi habitación, realmente mi habitación, no solo un espacio que ocupaba en la casa de otra persona, pensé en cómo había cambiado la vida. Mis padres y Michael estaban luchando en su pequeño apartamento, peleando por dinero. Mamá había dejado de publicar en las redes sociales por completo. Papá había vuelto al trabajo, pero fue degradado a un trabajo de escritorio. Y yo estaba prosperando. Tenía una abuela que me amaba y un futuro que estaba construyendo para mí. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente era deseado. A veces,
La familia en la que naces no es la familia con la que debes quedarte. A veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte y construir algo nuevo, algo mejor.